Hay varias razones por las cuales se, se requiere la consejería pastoral. ¿Cuáles son esas razones por las cuales se necesita que alguien le aconseje y le guíe pastoralmente? ¿Cuáles son esas razones por las que se necesita o se recurre a la consejería pastoral? Por las épocas de crisis. Muy bien. Por las épocas de crisis, inseguridad, tensiones, ansiedad, desviaciones morales, infelicidad matrimonial, problemas también de la adolescencia. Se acude también por problemas políticos, económicos, sociales. Se recurre también con inquietudes filosóficas y temas doctrinales. Son una variedad de razones que motivan o originan la necesidad de la consejería pastoral. Hay varios métodos de consejería pastoral. Estuvimos mencionando, comentando algunos. ¿Cuáles son estos dos métodos o técnicas? La técnica directiva y la no directiva. Perfecto, la técnica directiva y la no directiva. ¿Cuáles son las épocas de crisis en la vida de las personas? Adolescencia. Muy bien. A la adolescencia, ¿qué más? La vejez, la maternidad. Muy bien. Maternidad, la vejez. Perfecto. Y la menopausia. La menopausia también. Muy bien, eso estuvimos analizando la semana anterior. ¿Qué requieren las personas para que gocen de una buena salud mental? Para que estén integralmente estables emocionalmente. ¿Qué es lo que necesitan? Satisfacer todas sus necesidades. ¿Cuáles son estas necesidades que requiere ser satisfechas para gozar de una buena salud mental? Sociales. Muy bien, necesidades sociales. ¿Qué más? Necesidades sociales. Físicas, espirituales, Necesidades económicas, físicas. Necesidades físicas. Bueno, espirituales también, psicológicas. Sociales, físicas y psicológicas. Y espirituales también para que la persona esté completa, integralmente, y goce de una buena salud mental. Muy bien. ¿Cuáles son las características de la inmadurez? Una persona inmadura. ¿Cómo se evidencia la inmadurez de una persona? Cuando tiene un carácter explosivo. Muy bien, cuando tiene un carácter explosivo también. Cuando tiene... ¿Qué más? Estuvimos viendo la autoconmiseración. Se siente la persona que más mal lo pasa la vida, la autoconmiseración. Y también la necesidad constante de consuelo, de que otra persona le sobe la espalda, le esté dando consuelo constantemente y diciéndole que todo le va a ir bien. ¿Y cuáles son las características de la madurez? ¿Que es autosuficiente Perfecto. o independiente? Muy bien. Autosuficiente, independiente. No depende de otras personas para su felicidad o para su buen estado emocional. Autosuficiente. ¿Y cómo se lleva con las otras personas? Se lleva bien. Perfecto. Tiene muy buenas relaciones con las otras personas. Bueno, eso es lo que dice la Biblia con respecto a los creyentes. Y depende de nosotros estar en paz con todos. Tiene autodominio también. Y el sufrimiento. ¿Cuál es la perspectiva de la persona madura con respecto al sufrimiento? Lo acepta. Lo acepta como parte de la vida. Muy bien. Y tiene una perspectiva a largo alcance también. Es decir, tiene paciencia. Es muy paciente para la consecución de sus objetivos personales. No está acelerado, ni pierde el control tampoco para obtener algo. Tiene paciencia
a su debido tiempo, si trabaja para obtener lo que él se ha propuesto, lo va a obtener en algún momento, pero no se frustra, no se desilusiona, no tira la toalla para adquirir o cumplir alguna determinada meta, sino que tiene paciencia. Y también con respecto a la perspectiva hacia los demás, ¿cuál es la perspectiva de una persona madura hacia las otras personas? Quiere alcanzar el bien común. Muy bien. Un bienestar de los demás. Tiene o desea el bienestar, ¿eh? Está preocupado por el bienestar de las otras personas. Esas son las personas maduras emocionalmente. Muy bien. Los requisitos de un asesor. Las personas que van a todos nosotros de alguna u otra manera ayudamos a los hermanos en la fe cristiana. A algunos que son coristas le van a pedir ayuda en esa área. Los que son predicadores, van a ir los hermanos a pedirle consejo en esa área. Los que son profesores de escuela dominical, le van a pedir consejo en esa área. Los que son pastores también necesitan recibir algún tipo de consuelo. Los que son misioneros también necesitan ayuda, asesoría, dirección en esa área. En fin, en todas las áreas nosotros vamos a cumplir este ministerio pastoral de la consejería pastoral. Vamos a ayudar de alguna u otra manera. Recordemos que en el protestantismo, Lutero, los anabaptistas, la Reforma en general, habló acerca del sacerdocio universal de todos los creyentes. En la fe cristiana evangélica no existe un clero, todos somos ministros, todos tenemos un ministerio, y una responsabilidad, un acceso directo a Dios, sin necesidad de mediador. El único Jesucristo, pero una persona humana, visible, terrenal, no lo tenemos, puesto que el velo se ha roto. Ahora tenemos libre acceso a la presencia de Dios por medio de la obra que Cristo realizó. Al lugar santísimo, acceso al lugar santísimo. Ahora el sumo sacerdote quedó sin trabajo. Estaba leyendo el libro de los bautistas antes, de que me lo están haciendo leer en Midwestern. Muy bueno, estoy encantado con ese texto, disfrutando mucho de ese texto. Sí, así se llama el título. Ahí está. El sacerdocio universal de todos los creyentes. Muy, muy, muy bueno. Como es bautista, ellos dicen que esa es la característica distintiva de los bautistas. No hay un clero, todos son libres y al mismo tiempo todos son responsables en llevar a cabo el ministerio. Es muy fuerte dentro de los bautistas eso, ¿no? Pero es una fe protestante, en realidad lo mismo que ellos dicen, es todo lo que decimos los cristianos evangélicos protestantes. No es solamente de exclusividad de los bautistas. Por lo tanto, todos cumplimos este ministerio de la consejería pastoral, pero el que cumple este ministerio debe reunir ciertos requisitos. ¿Cuáles son estos requisitos? Ser tratable. Muy bien. Ser tratable, sociable y accesible también. Muy bien. Reunir ciertos rasgos personales, entender los móviles de la naturaleza humana, entenderse a sí mismo también, darse cuenta de nuestras imperfecciones, de la condición de nosotros como seres humanos, para no ser arrogante y mirar en menos a la otra persona que va a pedir algún tipo de consejo. Todos somos iguales, nos estamos ayudando mutuamente. No hay ninguno superior a otro acá. En algunas áreas puede que vaya un paso más adelante, pero en las otras está la misma situación, o quizá en menor grado, en algún conocimiento, dominio de alguna materia dentro de la fe cristiana. Dominar sus propios deseos también, los sentimientos de culpa, la ansiedad, resentimientos, frustraciones, su sexualidad, saber las técnicas del asesoramiento igual, dedicar tiempo al ministerio de aconsejar, y muy importante, de la consejería, saber guardar secretos o ser discretos. Esa es la otra característica muy importante de los consejeros cristianos, la discreción.
ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, nadie debe enterarse de lo que se comentó en la consejería pastoral sin el consentimiento y la autorización de la persona que fue a pedir ayuda. Bien, eso fue lo que estuvimos viendo entonces en la clase anterior, de las cualidades éticas del asesor espiritual igual: guardar la confidencia, evitar el contacto físico, no usar el asesorado para satisfacer sus propios deseos, no esconder sus convicciones cristianas, no tratar de persuadir al asesorado a seguir recibiendo consejos, reconocer las propias limitaciones. Esas son algunas características necesarias del consejero cristiano. Bien. Ahora, entonces, vamos a seguir trabajando con esta importante materia que se ve en todos los institutos bíblicos, seminarios teológicos, facultades de teología. Es una materia fundamental e indispensable, hermanos. Si ustedes continúan sus estudios, lo van a volver a pasar nuevamente porque es muy, muy importante esta materia de consejería pastoral. Yo lo vi cuando estudié en bachiller, después lo estudié en ISUM con licenciatura, y después en Fatela lo vi nuevamente. No sé si ahora con Midwestern también lo vi con la Global. Midwestern parece que no, porque es otro nivel. Parece que no lo vamos a ver ese tema. Pero siempre se ven una y otra vez porque es muy importante este ministerio dentro de todas las iglesias cristianas. Y es una parte indispensable, se da naturalmente igual. Todos nosotros necesitamos que nos guíen en cualquier área que nosotros estamos viviendo o pasando en nuestra vida. Muy bien. Tenemos aquí la imagen de Sigmund Freud, 1856-1939. Es el fundador del psicoanálisis. El gran aporte de este hombre fue distinguir o descubrir estos elementos que son componentes de la personalidad humana, que es la conciencia, la preconciencia y la inconsciencia. ¿Qué dijo Sigmund Freud con respecto a estos elementos de los componentes humanos? La conciencia es lo que se sabe con claridad, lo que se puede reconocer libremente. A eso se le denominó la conciencia. Pero no es lo único que compone al ser humano, sino que también hay otra parte, que es la preconciencia. Esta contiene las cosas que la persona ha sabido, pero ha olvidado temporalmente. Están estos elementos, estos recuerdos, estos aprendizajes allí, pero lo ha olvidado temporalmente. No lo usa. Es como el deporte, cualquier tipo de deporte. Lo deja de usar, las técnicas deportivas deja de usarlo. Pero después, cuando vuelve a entrenar, esos aprendizajes y esas habilidades se recuperan. No se aprenden otra vez, sino que se recuperan. En alguna parte quedó del cerebro humano esos conocimientos, que se olvidan, pero están allí. Eso le denomina la preconciencia. El inconsciente está más allá de lo que nosotros podemos darnos cuenta de nuestros recuerdos, de nuestras experiencias. Son experiencias que vienen desde la niñez y que es imposible recordar, dice este autor. Están en forma de impulsos, de impresiones, de pensamientos incontrolados, de recuerdos que han sido reprimidos. Están activos e impulsivos. A eso él le denominó la preconciencia. Hay dos hermanos más que están esperando aquí. A ver, ¿cómo hago aquí? A ver, voy a revisar. Parece que me había llegado un mensaje de que habían algunos hermanos esperando aquí, en alguna parte, pero no lo encuentro. Ya, volvamos otra vez. Quizás en alguna parte. No. Se ve la presentación completa, ¿verdad? ¿Cierto, hermano? Sí, ya. En los albores del siglo XX, el neurólogo austriaco Sigmund Freud
empezó a sentar las bases del psicoanálisis. Fue un novedoso enfoque sobre la psiquis o el alma de los seres humanos, que es tanto una teoría de la personalidad, pero también es un método de tratamiento para los pacientes que tienen ciertos trastornos. La principal contribución de Sigmund Freud a la psicología fue el concepto de el inconsciente. Freud sostenía que el comportamiento de una persona está profundamente determinado por los pensamientos, por los deseos y los recuerdos que han sido reprimidos. Según su teoría, las experiencias dolorosas de la infancia son desalojadas de la conciencia y pasan a formar parte a otro compartimento de esa parte del ser humano que es invisible, pero que está ahí presente dentro del pensamiento de los seres humanos. Pasan a formar parte entonces del inconsciente, desde donde pueden influir poderosamente la conducta. Como método de tratamiento, el psicoanálisis procura llevar estos recuerdos a la conciencia para así liberar al sujeto de su influencia negativa. Eso es lo que intenta realizar este tipo de métodos. Es uno de los tantos métodos que existen en la psicología. Para explicar la dinámica del desarrollo psicológico, identificó 3 componentes de la personalidad. Uno de ellos es el ello, el otro es el yo y el super yo. El ello está allí desde el nacimiento. Es la fuente de los impulsos inconscientes que tienden a satisfacer nuestras necesidades. Y opera desde el principio del placer, o sea, intenta conseguir la gratificación inmediata, o satisfacer inmediatamente todas nuestras necesidades o deseos, apetitos, requerimientos en el momento, en el instante, como los niños. Cuando quieren algún juguete o quieren alguna comida, tiene que ser ahora una satisfacción de inmediato. A eso se refiere el ello. El otro es el yo. Tiene el objeto de mediar entre la exigencia desmedida del ello y los límites que impone el mundo real. Actúa según el principio de la realidad. Trata de satisfacer la exigencia del ello, pero de una forma más adecuada o más realista, aceptando la vida tal como es y no como el ello quiere que ésta sea. El yo entonces tiene la finalidad de neutralizar las demandas exageradas y reales del ello. Por otra parte está el super yo, desarrollo de la conciencia inflexible que distingue lo justo de lo equivocado, en términos realmente moralistas o irrealmente moralistas. Su objetivo principal es conseguir la perfección y controlar el ello. Esas son las 3 dinámicas del desarrollo psicológico, o los 3 componentes de la personalidad, de acuerdo a lo que estableció, descubrió o teorizó en realidad Sigmund Freud. Profe, ¿Sí? a mí me cuesta entender como el último. No sé si habrá como algún ejemplo, como para entender que me cuesta diferenciar lo del yo con el ello. O sea, con el super yo, el yo y el super yo. Como que me cuesta entenderlo. ¿Cuál es como la diferencia? Lo veo como los cristianos, a ver, como tipo de cristianos, o de la gente. El ello sería como un mundano que requiere la satisfacción inmediata de todas sus necesidades, su deseo, es explosivo, tiene conflicto con todo el mundo, piensa en sí mismo. El otro es podría ser un cristiano promedio, común y corriente, que ha nacido de nuevo. Ya sabe que su conducta se debe regular conforme a lo que enseña las Sagradas Escrituras, trata de regularlo de alguna manera. Pero ha comenzado recién a caminar en la fe cristiana. Todavía no logra controlar y dominar absolutamente todos sus impulsos. Y la última, que es el super yo, eso lo veo como una analogía, lo veo como estos tipos de los monjes que se van al desierto al estudiar la historia de la iglesia cristiana, los veo como personas que se van al desierto a vivir una vida contemplativa, de devoción, de comunión con Dios, y que tienen un dominio de sí mismo, pero absoluto, que no comen,
solamente comían el día domingo cuando iban a los cultos, no dormían algunos, se torturaban, autoinfligían heridas para lograr controlar sus impulsos, con la finalidad de no pecar, de mantenerse en la pureza y en la santidad. Así lo veo, de acuerdo a lo que señala Sigmund Freud, las características de estos componentes de la personalidad de los seres humanos. Usando la analogía de estos tipos de personas dentro del cristianismo ya. El super yo trata de lograr la perfección y el control o autodominio de sí mismo. Es maduro, el otro está en el proceso recién. Y el primero, el ello es un niño en realidad, que quiere satisfacer todas sus necesidades inmediatamente, ahora y ya. Hermano Vicente levantó la mano. Sí, profesor, es que hay un ejemplo sobre esto y es caricaturesco. No sé si es que han visto Los Simpsons, cuando aparece, no sé, Bart Simpson y aparece un diablito al lado suyo y al lado un angelito. ¿Sí? Bueno, Bart Simpson constituye el yo, el ello es el diablito y el super yo es el angelito. En Perfecto, el caso muy de bien. que les cueste mucho entenderlo, piénsenlo de esa forma. Perfecto, muy bien, hermano Vicente, perfecto. Muy bien, muy bien. Bien. Ahora, en el inconsciente y los mecanismos de defensa. Son varios mecanismos de defensa aquí, solamente vamos a ver algunos, pero son varios. De acuerdo a lo que señala el libro de texto que ustedes ya leyeron, de Saint Martoni. ¿Qué son los mecanismos de defensa? Son procesos mentales habituales, inconscientes y a veces patológicos, que se utiliza el yo para afrontar los conflictos con la realidad externa. El objetivo es enmascarar con los comportamientos externos la realidad interior para mantener en equilibrio el yo, protegiendo la autoestima, amenazada por las fuerzas pulsionales, y neutralizando los conflictos. Todos los mecanismos de defensa son inconscientes, pero que son y pueden ser reconocibles, y tienen características en común. Una de ellas que niega, falsifica o deforma la realidad interna y externa, para que la persona no se vuelva, no se produzcan estos trastornos de la personalidad o trastornos mentales. Niega, falsifica o deforma la realidad interna y externa, para que su yo no sea vulnerado. Son automáticos y no actos deliberados, automáticos o espontáneos, naturales, propios de la persona. Actúan en el inconsciente, de forma que la persona no es consciente de lo que está sucediendo, cómo ha actuado. Esas son las características de los mecanismos de defensa. Todos nosotros utilizamos los mecanismos de defensa. No hay ninguno que no lo utilice en algún momento. Algunos más, en otros menor grado, pero todos lo utilizamos de alguna u otra manera. Creyente o no creyente. Los no creyentes lo utilizan y ni siquiera son conscientes de aquello, pero los creyentes, al estudiar, a identificar los mecanismos de defensa, ya cuando lo utilizamos, después reflexionamos y decimos, yo utilicé este mecanismo de defensa en varias oportunidades, en distintos contextos. Por lo menos ya nos damos cuenta o somos conscientes nosotros de nuestras vulnerabilidades, pero siempre lo estamos utilizando en algún momento u otro. Son los siguientes, estos son los siguientes mecanismos de defensa. ¿Por qué los estudiamos? Porque en la consejería pastoral es necesario tenerlo presente, porque las personas que van a pedir ayuda o alguna dirección, algún consejo, van a manifestar uno u otro tipo de mecanismo de defensa. Uno de estos es la represión. Uno puede olvidar la hora con el dentista, porque el inconsciente reprime la hora de la cita por lo desagradable que pueda traerle este dolor cuando le va a visitar. El nombre de una persona que humilla a otra puede ser olvidado también por la víctima.
En este sentido puede ser positivo este mecanismo de defensa de la represión. Puede evitar el dolor emocional, que le podría traer el recuerdo de un dolor pasado. En la represión, olvidamos lo que no nos gusta o lo que nos desagrada. Impide también que surja a la superficie un pensamiento que traería un sentido de culpa o ansiedad. Cometer asesinato u otro tipo de delito o crimen que podría traerle una fuerte reacción de la conciencia. Se reprime de alguna manera olvidándolo. En ocasiones impide funciones normales. Puede reprimir el impulso sexual, al punto de que la persona llega a ser un impotente o frígida. Puede producir histeria y se convierte en manifestaciones orgánicas. Se ha relacionado la parálisis de la mano, por ejemplo, con el impulso de atacar violentamente. ¿Por qué se paraliza la mano? Algunos señalan porque en su conciencia desea o ha tenido la intención de atacar violentamente a la otra persona, y para no cometer este acto tremendo de violencia, entonces ha reprimido esa inclinación o esa voluntad, y se ha convertido en una manifestación orgánica, es decir, la mano ha sufrido algún deterioro o una parálisis. La ceguera. Algunos han asociado la ceguera con el impulso de mirar cosas prohibidas o amenazantes. Por lo tanto, este tipo de represión de algunos impulsos que son reprochables o que son sancionados, mal vistos por la sociedad, terminan en algunas ocasiones causando estos tipos de problemas físicos, como lo que le acabo de mencionar, la parálisis de la mano, la ceguera, por ejemplo. A veces la artritis resulta de la inhibición de la hostilidad. Una persona hostil, que trata de ser agresiva con la otra persona, pero que lo reprime porque es reprochable y mal visto por la sociedad, termina en esta situación. Esta es una de las razones, no es que necesariamente todas las personas que tienen artritis o parálisis de la mano o que han sido cegadas se debe al uso de este mecanismo de defensa de la represión. Hay multitudes de causas, pero por la cual se expresa la agresión y producir una dolencia crónica. De igual manera, el asma resulta de la extensión de la represión a los órganos de la respiración. Se cree que este mecanismo de defensa contribuye a males físicos, tales como la artritis, el asma y las úlceras también, las úlceras nerviosas. Una persona que ha reprimido sus impulsos agresivos se puede volver violenta cuando la provocan fuertemente. Ah, claro que sí. Una persona es violenta, pero lo ha reprimido. Lo ha olvidado de alguna u otra manera, pero cuando se ve enfrentada a una tensión, explota en ira, descontrolada. Al romperse el dique de la represión, suele ser que se libera mucha energía, semejante a la reacción de un niño cuando termina las horas de la escuela. Terminó la escuela o la hora del recreo, salen pero disparados al patio a correr, a jugar. Así se libera la energía de personas que reprimen aquella hostilidad. Están haciendo uso de este tipo de mecanismo de defensa que es la represión. Olvidarse el nombre de una persona, o olvidarse de la hora del dentista, entre otros. Un niño que ha reprimido su hostilidad contra su padre puede expresar su emoción cuando llega a ser adulto. Cuando llega a ser adulto, se rebela contra todo tipo de autoridad, porque el papá representaba la autoridad cuando estaba pequeño, pero como tenía miedo, no lo expresó, sino que lo reprimió. Pero cuando ha llegado a la edad adulta, entonces ahora se rebela contra todo tipo de figura que representa autoridad. Por eso se rebelan contra las autoridades políticas, puede ser, o autoridades militares, o carabineros, policía. O contra las leyes de la sociedad. Con frecuencia reprimidos se expresan simbólicamente en sueños. También la represión se puede expresar en forma de negar verbalmente que existe el deseo.
se puede decir, no lo deseo. Significa que quizás realmente lo desea. Cuando una persona protesta y dice, nunca se me ha ocurrido pensar en cosas semejantes, podría decir que en muchos casos que en verdad ha pensado mucho en aquello. En un auto caro, puede ser, en un viaje, no sé, bueno, cualquier cosa de aquello que la conciencia le diga que es algo mal visto, o que podría generarle crítica del resto, reprime aquellos deseos. Pero ocurre que personas abrigan temores originarios en su niñez y nunca tuvieron la oportunidad de saber que las amenazas ahora ya no existen. Continúan con esos mismos temores que tenían en la infancia. Este mecanismo de defensa entonces se le denomina la represión. Olvidamos lo que no nos gusta o impide que surjan a la superficie, impiden funciones normales, se cree que este mecanismo de defensa contribuye a males físicos, produce reacciones negativas a la represión, los sentimientos reprimidos se expresan de manera disfrazada a veces, se alivian las represiones cuando desaparece la amenaza. Otro mecanismo de defensa, la proyección. El mecanismo de defensa de la proyección se proyecta sobre otras personas las debilidades, los defectos, los pecados que nosotros abrigamos o tenemos, están latentes, están allí. Tiene la finalidad de liberar el sentimiento de culpa que nosotros tenemos. Es una especie de fariseísmo. Los fariseos tenían este tipo de mecanismo de defensa. Proyectaban sobre el resto todo el pecado, pero ellos nunca se dan cuenta del pecado que abrigaban en su interior. Eran mal vistos los publicanos, los gentiles también. Pero esto le alivia la tensión de la culpabilidad. Proyecta sobre otros los defectos y los males nuestros. A eso se refiere este mecanismo de defensa de la proyección. Alivia la culpa, atribuyendo su mal a otra persona. En vez de admitir, no me gusta fulano de tal, no le gusta por diversas razones, puede ser que no le guste la voz, en fin, cómo se viste, dónde vive, o cómo habla. Para no admitir que no le gustan en realidad las características de la personalidad, porque le es chocante, le es desagradable, dice, fulano de tal no me quiere. Ya se está proyectando entonces su defecto sobre la otra persona. No me quiere. En realidad, él que no quiere o no aprecia a la otra persona. Pero él sabe que esa actitud de no apreciar a otro es algo reprochable de una persona. Por eso se lo proyecta sobre el otro. En vez de decir mi conciencia me molesta, dice él me molesta o la otra persona me molesta. En realidad la propia conciencia es lo que lo está molestando. Jesús censuró a personas que usaban este mecanismo de defensa al decirle a los oyentes que miran una viruta, que miran la paja en el ojo de la otra persona, pero tienen una viga, un tremendo tronco en el ojo propio. No miran la viga en sus propios ojos. Están proyectando el pecado, su pecado, sobre las otras personas para aliviar su culpa. El mentiroso se siente mejor si puede convencerse de que todos los demás son mentirosos. Yo puedo decir, yo miento, pero los otros mienten más. Estaba leyendo el libro de Mario Vargas Llosa, ¿cómo se llama este libro? El baile del chivo, creo que la fiesta del chivo. Él no podía comprender cómo los peruanos podían votar por gente corrupta que se sabía y habían admitido también la corrupción, el desfalco del gobierno, robo, una cantidad de millones importante al gobierno. Y ellos decían que no importa, por lo menos este no robó tanto como el otro. Ahí el robo es realmente algo pero extraordinario.
cómo roban esta gente, y lo admitían, y la gente votaba, no porque era más limpio o que no tenía, no estaba limpio de la corrupción, sino votaban por el que roba menos. Los mentirosos se sienten mejor entonces si atribuye la mentira a todos. Todo miente. Por eso yo también soy mentiroso. El engañador sospecha que los demás lo son. Todos me quieren engañar, pero yo lo voy a engañar primero, puede decir. El hombre inmoral piensa que toda mujer tiene su precio. Algunos predicadores que tienen grandes tentaciones de buscar aventuras con mujeres tienden a acusar a los miembros de su congregación de cometer adulterio. La persona que condena continuamente un pecado particular debe examinarse para ver si ella misma no es culpable del mismo pecado. O el chisme, estas personas son muy, muy chismosas. Le gusta hablar mal de la gente. Y se condena o se critica y se proyecta este defecto sobre la otra persona, pero en realidad puede ser, no en todos los casos, por supuesto, pero puede ser que aquellos pecados, aquellas debilidades, aquellos defectos, en realidad se están proyectando, son defectos nuestros que los estamos proyectando sobre el resto o sobre otras personas. La persona infeliz puede pensar que todo el mundo es infeliz y que el mundo es un valle de lágrimas. El mecanismo de defensa de proyección es una forma de evasión. Y si ella está convencida de que está libre de culpa y son los otros que la perjudican o pecan, no va a escuchar al consejero. Una persona que utiliza este mecanismo de defensa, el consejero va a tener muchos problemas de poder guiarla, aconsejarla. Una persona así, porque piensa que los otros son los culpables y ella no ha cometido nada. Siempre va a ser la víctima. Por eso en estos temas de disputa, de conflictos matrimoniales, por ejemplo, conflictos de vecinos, conflictos entre hermanos de iglesia, se deben escuchar a ambas partes, no solamente a una, porque puede ser que no diga toda la verdad, sino que olvide ciertas cosas, va a utilizar el método de la represión, olvide algunas cosas que le van a ser desfavorables a ella, mencione solamente lo que sea favorable, o lo que contribuya a quedar bien ante el pastor, ante el consejero. Por eso tiene que siempre escucharse a ambas partes, a una parte y después a la otra, pero nunca llegar a una conclusión o juzgar o concluir escuchando una de las partes, porque hay un dicho que dice que para bailar tango se requiere a dos personas. Así los conflictos internos dentro de las congregaciones se deben escuchar a ambos, dos partes, para ser más equitativo y equilibrado también. Porque puede ser que esté haciendo uso de estos mecanismos de defensa, esté proyectando sobre el otro las debilidades y defectos nuestros, o esté olvidando, o se olvide deliberadamente, y puede ser que sea verdad también, lo ha olvidado, lo ha sepultado algún recuerdo que le podría comprometer su carácter cristiano. Muy bien. Es el mecanismo de defensa de proyección entonces. Sigamos con el otro mecanismo de defensa. ¿Alguien tiene que decir algo acá, en este punto? ¿Alguna ilustración, algo que recuerden de estos mecanismos? Profesor, ¿Sí? ¿se puede como ilustrar, sobre todo los últimos puntos, un poco de resentimiento también por parte de la persona, o no? En el sentido de enrostrar cosas que son propias de uno o que le han afectado en algún punto de la vida. Un resentimiento. Bueno, acá la idea de la proyección es atribuirle a la otra persona mi debilidad y mi defecto, con la finalidad de que yo no me sienta tan culpable. Esa es la idea de la proyección. Le digo al otro que es mentiroso porque yo lo soy, que el otro es violento porque yo lo soy, y en fin, esa es la idea de la proyección. Tratar de imputar a otros la debilidad y defectos nuestros. Esa es la idea de este mecanismo de defensa. Muy bien, sigamos al otro entonces. Sigamos al otro.
Los predicadores, miren, en Facebook hay muchos predicadores, ¿eh? ¿Cuáles son los insultos que se dan? Pero son terribles lo que se ven, estas discusiones bíblicas o teológicas o doctrinales o dogmáticas dentro de los predicadores. Ahí se están haciendo uso, puede ser que estén haciendo uso de todos estos mecanismos de defensa que estamos viendo ahora. El otro mecanismo de defensa es la racionalización. Los psicólogos lo describen como un camuflaje mental. Explica, justifica nuestros actos, cambia y adorna los motivos indignos, de manera que parecen satisfactorios y hasta loables ante las demás personas, incluso ante nosotros mismos. ¿Qué es lo que dice el perezoso del libro de Proverbios? El perezoso dice, está racionalizando su flojera o su pereza. Dice, allá afuera hay un león, y si yo salgo, voy a ser víctima de ese león, mejor me quedo acá en mi casa. Están racionalizando entonces su pereza. ¿Qué más podemos decir en la Biblia o en el ministerio sagrado, los hermanos de nuestras congregaciones? Para no sentirnos tan culpables de la gran comisión de predicar el evangelio a toda criatura, podemos decir, pero no tenemos los recursos suficientes para sostener a un misionero en el mundo, somos una iglesia muy pequeña, muy pobre, de escasos recursos. Nos cuesta pagar el arriendo, la luz, el agua, la mantención de la congregación. Tenemos muchas carencias, por lo tanto no tendríamos las condiciones para sostener a un misionero. ¿Qué es lo que se está haciendo ahí? Se está racionalizando. ¿Qué más puede ser? O evangelizar. Discipular también. Bueno, todas las justificaciones que demos para cumplir el mandato de Cristo, cumplir la misión del Señor, evangelizar, discipular, para no sentirnos culpables, entonces podemos racionalizar nuestra pereza. El alumno que no estudia bien una materia y reprueba el curso, se saca mal una nota mal en el examen, puede ser que explique esa situación, que su mente no funciona bien o que el profesor puede ser que haya formulado mal las preguntas. Se está justificando, tratando de aliviar ese sentimiento de culpabilidad. El ladrón, ¿cómo justifica el ladrón su delito, su crimen? Porque la otra persona era rica, tenía muchos recursos económicos, y yo no le robé a cualquiera, le robé a uno de la clase alta, allá en Santiago de Las Condes, no sé de cuáles son los otros lugares, de Providencia, pero no le robé al otro de la Pincoya o de la Pintana, sino robé a gente que tiene dinero. Además que si estas personas tienen dinero, lo más probable es que esté explotando a los más pobres, entonces se lo merece. El ladrón entonces no tiene ningún problema de conciencia al robar a alguien. Se puede justificar de alguna u otra manera. Ustedes en la Biblia podrían presentar algún ejemplo de alguien que haya utilizado este mecanismo de defensa de racionalizar su pecado, de justificarse delante de Dios. Ananías, ¿o no? Ananías, ¿ya? ¿Qué dijo? ¿Qué pasó Sí. con él? Junto a su esposa, ¿Ya? al ocultar en este caso la ganancia de su herencia y no entregarla íntegra en la iglesia. Bueno, ahí estaba mintiendo, ¿ah? Estaba mintiendo. Acá está la idea de racionalizar, justificar su delito, su pecado, su debilidad o su defecto moral. Tratar de justificarlo. De que él no es tan culpable como se le acusa, sino que él ha hecho algo positivo con lo que ha hecho. El ladrón, por ejemplo, el ladrón ha hecho algo positivo porque esta persona ha robado a la gente y entonces yo le voy a robar. Además que Saúl, muy bien, Saúl. Ya, ¿qué pasó con Saúl?
cuando ofrendó lo que le correspondía a Samuel, ahí Perfecto. se justificó diciendo que era para Dios. Muy bien. Y mire lo que hizo, ¿ah? Lo que hizo este hombre. Le dijo, yo he hecho lo que tú me mandaste. Tú te demoraste, le dijo. Te demoraste. Por eso yo llevé a cabo este sacrificio. Es decir, está utilizando varios mecanismos de defensa, ¿eh? Este hombre está racionalizando primero, se está justificando delante de Samuel y después le atribuye un defecto a Samuel. Le dice, tú te demoraste mucho, por eso que yo he cometido o he hecho este sacrificio. Hay otro caso de racionalización donde justifica su pecado, su falta, aparte de David con Saúl, o Saúl con Samuel. Profesor, un ¿Sí? ejemplo es que estaba pensando en la caída a Adán y Eva, pero estaba pensando que eso es como proyección más que racionalización. ¿O estoy equivocado? ¿O también sirve para Se racionalización? está justificando, ¿ah? Adán le dice, la mujer que tú me diste. Uy, está culpando, está justificando, ¿ah? Se está diciendo, yo cometí este pecado porque tú me diste una mujer y esta me hizo pecar. La mujer hizo exactamente lo mismo, justificó su pecado. La serpiente, ella me dio y ella me engañó y yo comí. Se están justificando, eso es lo que están haciendo, están racionalizando su pecado, su defecto para que su conciencia no le acuse tan severamente. Muy bien. En eso consiste entonces la racionalización. Consiste en formular razones aceptables pero no reales para nuestra conducta o nuestra incapacidad de lograr algo. En el aspecto positivo, este mecanismo se puede mencionar que hace más tolerable nuestras frustraciones de la vida, si no racionalizamos excesivamente, por supuesto. En el aspecto negativo, nos impide enfrentar la realidad y tomar pasos para solucionar nuestros problemas o remediar nuestros errores o nuestro engaño, claro. Tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos. Su punto positivo, la vida es más tolerable gracias a esta racionalización, pero al racionalizar excesivamente, al justificar nuestros defectos, nuestros fracasos, no vamos a poder solucionar nunca nuestros problemas. Debemos ver el problema, la magnitud, la realidad y nuestra responsabilidad en los problemas para poder solucionarlo. De lo contrario, no se va a poder solucionar. Bien. Con todos estos mecanismos de defensa van a ser utilizados en algún momento. Se utiliza en la consejería pastoral. Hay otro mecanismo de defensa. Se conoce como la regresión. ¿En qué consiste este mecanismo de defensa? Consiste en regresar a la conducta infantil, pues en aquella etapa le servía para resolver algunos problemas. ¿Qué es lo que hace una persona que comienza a adoptar una actitud infantil? Se aísla de los demás, se margina, hace pucheritos, llora, grita. Increíble. Son actitudes propias de los niños, pero lo podemos ver en los adultos. O manifiesta de diversas maneras su mal genio cuando las cosas no le agradan. Recuerdo en una oportunidad subieron un video, la noticia también estuvo de una promoción que no se respetó en McDonald's. Y el hombre, pero se volvió histérico, se subió arriba de una mesa y comenzó a vociferar, a gritar y a exigir que se le respetara la promoción en el McDonald's. Al final se lo llevaron preso, parece, porque estaba armando un escándalo muy, muy terrible ese hombre. Él está haciendo está haciendo uso de un mecanismo de defensa que es la regresión. Está haciendo pataleta o berrinches. Ninguna persona se escapa completamente de este mecanismo. En las personas de edad avanzada se manifiesta este tipo de mecanismo, pues con aquellas reacciones logran captar más el interés de las otras personas. En las iglesias ocurre frecuentemente este tipo de uso del mecanismo. Al amenazar a la iglesia con abandonarla si esta no marcha como a ellos les parece. También los hermanos de nuestras congregaciones emplean este mecanismo de defensa. Increíble todo lo que se hace en la congregación. Bueno, las congregaciones estamos en un estado de
en un proceso, en un estado con un proceso de santificación y de madurez cristiana. Por lo tanto, todos estos mecanismos de defensa se usan en más de alguna oportunidad. Los hermanos que se enojan con el pastor, ¿qué es lo que hacen? No ofrendan ni tampoco diezman. Los pastores cuentan esto, algunos hermanos los castigan así. Cuando un pastor nuevo lo cambian porque falleció el anterior, los hermanos castigan al pastor nuevo, quieren mostrar su desagrado, no ofrendan ni tampoco diezman, no hay para mantener el sustento de la congregación. Quieren acabar, es peligroso esto, porque quieren acabar con el ministerio de alguien que el Señor lo ha mandado, ni siquiera él ha tomado la decisión de entrar o de llegar a aquella iglesia, es mandado. Bien, entre tanto, o amenazar con irse de la congregación. Ese es el mecanismo de defensa de la regresión. Hay otro mecanismo de defensa denominado la sustitución. Funciona cuando la persona no tiene el valor o la oportunidad de descargar su enojo directamente contra la persona que lo provoca. Claro, si está enojado con el jefe, no se va a alterar, ni le va a llamar la atención al jefe, o va a demostrar su desagrado con el jefe, va a llegar a descargar su ira con la esposa, y la esposa se va a descargar con el hijo, y el hijo se va a descargar con el gato. Va a sustituir entonces ese rencor, esa agresividad que tiene. O se descarga su enojo sobre otra persona. Ese mecanismo de defensa se conoce como la sustitución. Transfiere su emoción a otro. Un empleado de una fábrica puede ser, como lo que ya acabo de mencionar. ¿Algún ejemplo, hermanos, en las iglesias del uso de este tipo de mecanismo de defensa de la sustitución? Que lo hayan visto, lo hayan escuchado en algún momento. Hermano Vicente, ¿sí? Sí, yo soy parte del coro de mi iglesia y comúnmente esto lo he aprendido también de varias otras iglesias vecinas, en que comúnmente cuando se llegan a disputas por diferentes acciones o actitudes de los líderes del coro hacia los pastores o hacia los ancianos, eh, los ancianos o los pastores, claro, obviamente el redarguir a los más jóvenes, en este caso los líderes coristas, hace que los líderes coristas en los ensayos pongables se pongan un poco más histéricos contra los propios coristas. Eso es como lo más común. Ah, muy bien, muy bien. Bueno, se utiliza estos mecanismos de sustitución. Muy bien. Perfecto. Me contaba, bueno, no tiene nada que ver con estos mecanismos de defensa, pero cómo antiguamente se solucionaban los problemas en nuestras congregaciones, cuando había hermanos conflictivos. En una oportunidad, cuando llegó recién un pastor a una congregación, porque el anterior lo habían expulsado, mandaron a otro nuevo. Y un hermano tomaba a su familia a mitad de culto y se lo llevaba, se iban a la casa enojados. Y siempre hacía lo mismo. Y en un momento el pastor lo llamó, yo lo encontré muy gracioso cuando lo comentaron, y le dijo: yo soy pastor de la iglesia, pero también soy hombre, le dijo. Yo siempre me he dado cuenta que usted a mitad de culto lleva su gente, o a mitad de la prédica usted toma a su familia y se va. Usted tiene conflictos conmigo. Dijo, y ahora lo vamos a solucionar. Aquí no hay nadie, estamos los dos solos, le dijo. Y lo vamos a solucionar como hombre. Usted se da el primer golpe y después yo le doy el segundo, le dijo. Se iban a poner a pelearlo con el miembro. Claro, el hermano era cristiano, estaba convertido, pero estaba inmaduro. Le dijo, ¿cómo se le ocurre a mi pastor? Yo nunca haría algo así, ¿cómo se le ocurre? Le voy a pegar. Se solucionó el problema de ese modo, ¿eh? Nunca más tuvo ningún conflicto, jamás volvió a llevar a su gente. Después se convirtió en su mano derecha el hermano. Pero así solucionaban los conflictos antiguos los pastores, ¿eh? En otra oportunidad también contaban que
contaban, habían 2 diáconos en la iglesia y eran muy fieles los hermanos, muy comprometidos, salían a evangelizar, predicar, coordinar, estaban en toda con el pastor, la mano derecha del pastor. Pero entre ellos 2 no se toleraban, tenían envidia, no sé qué habrá sido, pero no se toleraban los 2. Y el pastor se dio cuenta de este tema, entonces quiso solucionarlo de alguna manera. ¿Y cómo se solucionaban los conflictos antiguamente? Me dijo, después del culto, ustedes 2 se van a quedar, vamos a conversar. Y se quedaron después, terminó el culto, y se lo llevó a una cancha. Había un orificio, y pasaron ese orificio, y era una pampa, solamente una cancha, no había nadie ese día, por la tarde. Yo me he dado cuenta que ustedes tienen conflicto interno y no lo han logrado solucionar. No importa cuántas prédicas escuchen, a ustedes no le resfalan todos los consejos que le he dado. Por lo tanto, ahora lo vamos a solucionar, este tema, y lo vamos a dejar hasta aquí. Se van a sacar la chaqueta, dijo, y aquí lo vamos a solucionar. El que pierda le va a pedir perdón al otro. Y se pusieron los hermanos a darse como bombo en fiesta. Y el que perdió le pidió perdón al otro y después se solucionó el problema. Sirvieron al Señor. Y pues yo creo que tenían no sé, como no tenían la capacidad de verbalizar las emociones, no sé, pero eran de la época también, porque recuerdo que los profesores antiguos, cómo solucionaban los conflictos de los estudiantes, le ponían los guantes de boxeo y lo llevaban al patio a solucionar esos conflictos. Parece que era la cultura de aquella época solucionar de esa manera los problemas. Yo creo que el pastor venía de esa época también. Así se solucionaba. Bueno, ahora no va a ocurrir aquello, ni tampoco son buenos consejos. Son testimonios de los antiguos, cómo solucionar los conflictos. Oye, la regresión, la sublimación, el otro mecanismo de defensa. Hay instintos, impulsos muy fuertes en algunas personas, que no siempre pueden ser expresados de forma directa. Sin embargo, existen maneras de solucionar las energías o de canalizar las energías resultantes en otras actividades. A esto se le denomina la sublimación. Y así la persona se siente satisfecha o realizada. Por ejemplo, las misioneras que son solteras, por ejemplo. La maternidad es un instinto. Va a tratar de solucionar ese instinto enseñando a niños en la escuela primaria o las misiones, por ejemplo. También se puede apaciguar la hostilidad. ¿De qué manera? Una persona que es agresiva en los deportes, practicando artes marciales. La persona que practica artes marciales no va a querer andar peleando con nadie porque se relajan practicando. Yo practiqué artes marciales cuando uno practica, o boxeo también, estos deportes de contacto, no va a andar peleando ni demostrando con otras personas que no han practicado ese deporte, porque en el entrenamiento pierde toda la energía, se desestresa en realidad. Esos deportes sirven para desestresar a la gente. Pero el que tiene este impulso de la agresividad, estos deportes le van a solucionar su problema de agresividad. Se va a destacar en los deportes entonces, porque la agresividad que tiene innata lo va a canalizar hacia algo positivo. Muchas de las contribuciones de la cultura, el arte, la ciencia, son resultado de la expresión de impulso destructivo de una forma positiva, pero no indirecta. Personas que tenían defectos físicos los sublimaron. ¿Quién es uno de los músicos muy renombrados, famosos, clásicos, que tenía un defecto físico, pero que se convirtió en algo importantísimo? Beethoven era sordo, creo. Muy bien. Beethoven, increíble. Eso se le denomina la sublimación. Y así podemos seguir enlistando a otras personas que han tenido ciertos conflictos. Se han destacado en la literatura, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Él era uno. También un ruso, el que escribió Crimen y Castigo, Dostoyevsky.
también tenía sus problemas y lo canalizó. Y así podemos seguir listando. Nietzsche, por ejemplo, también. Friedrich Nietzsche. Bien, la sublimación. Se resalta o se canaliza todas las debilidades y defectos nuestros hacia algo positivo. Muy bien. La compensación es la otra. Otro mecanismo de defensa. La compensación. Algunas personas que tienen defectos físicos y que no pueden participar en deportes, ni tampoco trabajar físicamente, compensan destacándose en el campo intelectual, científico o artístico. Por medio de este mecanismo, las personas tratan de compensar estas deficiencias físicas, sociales, intelectuales, desarrollando su capacidad positiva. También puede obrar en contra de la persona cuando se exagera también. Otro mecanismo de defensa es la identificación. Este mecanismo se manifiesta cuando una persona trata de incluir en su personalidad las características de otra persona. Cuando estaba adolescente, a ver, ustedes quizás lo recuerden también, en la época de la adolescencia, la pubertad, se identifican con alguien, un héroe. Yo me acuerdo, me identificaba con Batman, me recuerdo. Otros se identificaban con quién, con Superman, o un arquero igual, en Rambo Ramírez, me acuerdo de esa época, o algún jugador, en fin, con cualquier alguien que destaque en el mundo. La época de la juventud, los pósteres de cantantes se encuentran en las habitaciones de todos los adolescentes del mundo, ¿eh? Porque son características de la personalidad del ser humano, de identificarse con alguien. Es propio de la adolescencia porque estamos tratando de incluir, incorporar ciertos elementos positivos de la gente, nosotros, porque nosotros aprendemos por imitación. Cuando somos más adultos, continuamos tratando de imitar a otras personas que son nuestros mentores. Aprendemos por imitaciones. En ese sentido, la identificación es valorable, es positiva. Es negativa cuando incorporamos elementos negativos de la otra persona. Para predicar, algunos lo llevan a la exageración, ¿eh? No solamente predican bajo los principios que pueden observar en la otra persona, sino que comienzan a imitar, ya no solamente identificarse, sino a imitar en los estilos de otros. Bueno, recién comencé a participar en las iglesias. Invitaron a un predicador que era del Ministerio Cristo Viene Ya, de Guía Ávila. Y el sermón yo lo encontré pero extraordinario, el sermón buenísimo. Y la forma de predicarlo, empleaba ilustraciones. Yo lo encontré extraordinario, el predicador. Y después, escuchando una radio cristiana, aparecía allí Ávila y predicando el mismo sermón y de la misma forma como lo predicó el hermano. Obviamente el hermano estaba imitando a Ávila, los mismos gestos, las mismas expresiones que utilizaba. Fue una imitación pero calcada de Ávila. Y después me di cuenta que habían varios predicadores que imitaban a Ávila, los ademanes, las expresiones que utilizaba. Ya eso por supuesto ya no es tan positivo, el tratar de imitar el sermón, el contenido, es un plagio, es una imitación, no es una prédica, sino que es una imitación de un predicador. Otros imitan a Cach Luna, por ejemplo, la misma forma de pararse, de caminar, se están imitando. Ya eso ya no es, por supuesto, positivo la imitación. Tiene sus aspectos positivos y otros que son negativos. Esa es la identificación entonces. Si se identifica exitosamente con otra persona, será semejante a ella. Al igual que los hijos se identifican con los padres. Las personas en que funciona este mecanismo imitan a otros, los cuales por regla general son poderosos, atrayentes, populares o son exitosos. También las personas se identifican con partidos políticos, con equipos deportivos o con grupos religiosos. Es una manera de sentirse importantes o participar vicariamente en sus luchas, éxitos o prestigio.
El mecanismo de defensa tiene aspectos positivos y negativos. La persona puede imitar las características positivas de la persona que admira, pero también puede imitar características negativas. Un hijo que imita a su papá, que es delincuente, es borracho, es drogadicto, está imitando al papá, está utilizando el mecanismo de defensa de la identificación porque su papá es su héroe. Tiene admiración por el papá y quiere también él recibir esa misma celebración o esa misma admiración. Imita a su papá entonces. Ahí en ese sentido es negativo este mecanismo de defensa. Otro mecanismo de defensa, la fantasía. Es una construcción mental idealizada de una persona o situación que sirve para compensar una realidad contraria. Algunas personas se escapan de sus frustraciones y limitaciones fantaseando que son ellas las que ganan, que son admiradas y que satisfacen sus propios deseos. Tiene un nombre las personas que utilizan este tipo de mecanismo de defensa denominada la fantasía. Son los fanfarrones, que se jactan de grandes logros, de grandes hechos, y que solamente se encuentran en su imaginación. Dios mío, qué lamentable esto, ¿eh? En Brasil, algunos los que son predicadores chilenos ya lo tienen identificado, ¿eh? Que son fanfarrones, porque dice, estuve en una campaña evangelística, predicando yo como evangelista, y 120 personas se convirtieron ese día. En realidad no eran tantos, fueron 10 personas o 5 personas que pasaron, pero magnificó la cantidad de personas que pasaban. Eso ocurre en las iglesias, utilizando este mecanismo de las fantasías. En una oportunidad alguien dijo, nosotros somos la iglesia, en Chile, en la época de los 90, la iglesia más grande de Chile. Tenemos no sé cuántos templos y somos la iglesia más grande del mundo. Yo no sé si conocía la realidad de la otra iglesia o no. En Chile era grande, sí, por supuesto que sí. Pero la más grande del mundo, no, por supuesto que no era la más grande del mundo. Hay otras que son mucho más grandes. La iglesia católica tiene más miembros, la iglesia ortodoxa tiene más miembros, la iglesia luterana está en toda parte del mundo, la iglesia anglicana, la iglesia presbiteriana, la iglesia bautista, las adventistas, las asambleas de Dios están en todas partes del mundo, son mucho más grandes. No, es un mecanismo de defensa que se está utilizando ahí, que es denominado la fantasía. Magnifica sus logros, esa es la idea, fantasía, que una persona importante, o fanfarronea de algo que nunca realmente ocurrió, solamente en su imaginación. Alivian algo las frustraciones, para que no se sienta tan frustrado, tan incompetente, se escapa de la realidad. Si la persona es muy dada a la fantasía, llega a ser abstraída, aislada de la realidad y de los demás, y no se adapta a las circunstancias de la vida. Bueno, si alguien es realmente muy fantasioso, ya que hay que derivarlo a un especialista, a un hermano que sea profesional en la psicología, porque ya está fantaseando demasiado. La fantasía puede generar creaciones artísticas o científicas, pero a menudo va acompañada por la pasividad. Son más pasivas que la otra, que era la sublimación o la compensación, por ejemplo. Todos los grandes avances de la ciencia, la literatura, fueron personas que tenían algunos tipos de defectos, lo sublimaron y la compensaron, utilizando estos tipos de mecanismos de defensa. Otro es la formación de reacción. Sustitución de comportamientos, pensamientos, sentimientos que resultan inaceptables por otros, diametralmente opuestos. Cuando un instinto produce ansiedad y así presiona a la persona, la mente puede disimular el impulso agresivo, produciendo su expresión contraria. Por ejemplo, si la hostilidad hacia otro produce ansiedad de la persona, la mente puede facilitar la expresión de amor con el fin de ocultar la hostilidad. Puede exagerar el amor hacia otra persona, o el cariño, el aprecio. Estos son los denominados los espinitas. En Happening con Han, antiguamente había uno que se llama espinita. Tiene otro nombre, estas personas de espinitas son los que, ¿cómo se le llaman? Tiene nombres más feos, hermano Pablo. Sí,
Sí. Los espinitas, es decir, aquellos que homenajean al jefe, pero en realidad en el fondo tienen miedo, tienen una actitud agresiva hacia el jefe, o puede ser hacia el pastor también. Porque el pastor representa la figura de la autoridad de la iglesia, pueden que tienen algunas reacciones negativas, pero son incapaces de poder expresarlo abiertamente, y también es algo reprobable, reprochable, por lo tanto lo cambia, lo sustituye por otro tipo de comportamiento, pero es una máscara, no es verdadero, es falso. Y se convierte en una espinita, pero por detrás puede que hable mal, pero cuando está presente, demuestra o enmascara todas sus reacciones negativas. El amor producido como reacción protesta demasiado es llamativo, artificial y fácilmente detectado. Una persona que le tiene miedo a otra actúa como si fuera su gran amiga. Hombres con tendencias femeninas la disimulan poniéndose duros y muy masculinos. O personas también que tienen problemas se sienten de baja autoestima o tienen problemas de inferioridad, entonces pueden ser que sean un poco más duros, más agresivos en el trato con otras personas. Muy bien. Los mecanismos de defensa son maneras irracionales para aliviar la ansiedad. Todos estos mecanismos de defensa son utilizados para que no nos sintamos tan mal, para aliviar nuestra angustia, nuestra ansiedad, pero la tergiversan, ocultan, niegan la realidad. Y al impedir esta situación o estas características nuestras, impiden el desarrollo psicológico de la persona. ¿Por qué existen mecanismos de defensa? La parte que gobierna al hombre no es suficientemente fuerte para integrar y sintetizar todas las exigencias que se puedan presentar en la vida. Los mecanismos de defensa son medidas protectoras, nos protegen. Si la parte gobernante de la mente no puede reducir la ansiedad por medios racionales, recurre entonces a los mecanismos de defensa. Todos estos mecanismos de defensa nosotros lo tenemos integrado en nuestra vida. Algunos más, otros menos, menor grado, mayor grado, pero lo hemos utilizado en más de alguna ocasión. Hemos explotado un ataque de ira, nos han olvidado algo que nos hace sentir culpable, sublimación, podemos utilizar la sublimación, en fin, todos estos mecanismos de defensa que estuvimos analizando actualmente. Perfecto, vamos a dar un repaso de lo que estuvimos viendo ahora en esta clase. Para Sigmund Freud, ¿cómo se denomina lo que se sabe con claridad, lo que se puede reconocer libremente? ¿Conciencia? Perfecto, la conciencia. Y aquello que está un poco más allá de la conciencia, contiene las cosas que la persona ha sabido, pero que ha olvidado temporalmente. ¿La preconciencia? La preconciencia. ¿Cómo se denomina aquí aquella experiencia que vienen desde la niñez y que es imposible de recordar, pero están en forma de impulsos, impresiones, pensamiento incontrolado, recuerdos reprimidos? El inconsciente. El inconsciente, perfecto. ¿Mm? ¿Cómo identifica ahora usted los siguientes mecanismos de defensa? Ahora activen todos los micrófonos para que todos estén participando. ¿Cómo se denomina aquel mecanismo de defensa donde olvidamos lo que no nos gusta o lo que nos desagrada? Represión. La represión, perfecto. ¿Cómo se denomina aquel mecanismo de defensa donde nosotros proyectamos nuestros defectos, nuestros pecados sobre otra persona? Proyección. La proyección, muy bien. ¿Cómo se denomina aquel mecanismo de defensa donde yo justifico mis debilidades, defectos o pecados? Racionalización. Muy bien. Lo está racionalizando, bien. Lo justifica o lo racionaliza. ¿Cómo se denomina aquel mecanismo de defensa que consiste en regresar a la conducta infantil para poder obtener lo que quiere? Regresión. La regresión, muy bien. El hermano que quiere que la iglesia ande como él quiere,
y si no anda, se va a ir de la iglesia, amenaza con irse de la iglesia, está utilizando el mecanismo de defensa de la regresión. ¿Cómo se llama este mecanismo? Donde funciona cuando la persona no tiene el valor o la oportunidad de descargar su enojo directamente contra la otra persona que lo ha provocado. Contra el jefe, por ejemplo, se descarga con la esposa y la esposa con el hijo con el gato. Sustitución. Sustitución, perfecto. ¿Cómo se llaman aquellos mecanismos de defensa donde el impulso se canaliza hacia una forma más aceptable? Una pulsión sexual, por ejemplo, se sublima hacia una finalidad no sexual, apuntando a objetos, valores socialmente como la actividad artística, la investigación intelectual. El deseo de un niño por la exhibición puede sublimarse mediante una carrera en el teatro, por ejemplo. La sublimación. Sublimación, perfecto. Por medio de este mecanismo, las personas tratan de compensar por sus deficiencias físicas, sociales o intelectuales, lo canalizan hacia algo más positivo, desarrolla la capacidad positiva. Compensación. Compensación, muy bien. ¿Cómo se llama este mecanismo de defensa? Donde se manifiesta cuando una persona trata de incluir en su personalidad las características de la personalidad de otro. Identificación. Identificación, muy bien. Y donde una persona comienza a imaginarse que tiene logros grandes, que es un gran evangelista, misionero, o ¿qué más puede ser? Un gran teólogo, por ejemplo. Un famoso expositor de la escritura, ¿cómo se le denomina? Fantasía. Fantasía. Muy bien, fantasía, muy bien. Muy bien. Eso es lo que teníamos que ver entonces en esta clase, mi estimado hermano. ¿Algún comentario, algo de lo que recuerden en sus libros que han leído?